La toxicidad en mí. Poco a poco, en el proceso de vida, la vida misma, he podido ir dándome cuenta de las adicciones que tenía. Claro está que solo cuando estamos preparados para abandonarlas es cuando se puede ver con perspectiva. ¿Y quiere decir que ya sean abandonadas radicalmente de nuestra vida sin más? Pues básicamente, desde mi experiencia única y exclusiva, considero que no. Y es más, en muchas de las ocasiones, al verlas y observarlas, las decidí eliminar desde la mente, que no es lo mismo que la mente en mayúscula que sabe. Las formas de mis relaciones eran tóxicas. Pongamos que, poniendo un nivel, por intentar graduar numéricamente, yo tenía un grado de toxicidad 100%. Y de ahí, al poco a poco ir avanzando en el proceso personal y de salud mental, comenzaba a abandonar esas conductas que iba observando con perspectiva y que por lo tanto ya me había dado cuenta. Y así podía ir reduciendo ese porcentaje de toxicidad de cada una de esas tendencias. Por ejemplo, el apego al contacto físico con alguien siempre. Una vez observado, podía comenzar a darme cuenta de si estaba eligiendo estar con esa persona de forma libre o por adicción toxicidad. Y así poco a poco volvía más a mí. ¿Quería decir que ya esa o esas relaciones no fueran tóxicas? Pues tampoco, y lo digo desde mi experiencia. Puesto que había muchas otras conductas no observadas que sí que seguían siendo neuróticas. ¿Y debía arrancar todas esas otras conductas de golpe? Bueno, por lo pronto, disfrutar de ese avance en ese apego-adicción ya era un derecho. Y a seguir, que no es poco. Hoy veía un vídeo en que de forma sarcástica y desde el humor se hacía una terapia de choque para abandonar determinadas fobias y adicciones. Y no puedo contenerme en la risa al recordarlo. La simple respuesta del terapeuta era: pues deja de hacerlo. Y me he reído muchísimo, pero muchísimo. Nos encontramos por el camino a amigos, familiares, terapeutas, compañeros, que nos dicen que dejemos de hacer algo si nos molesta una conducta nuestra. ¿Y no te ha pasado que no puedes dejar de hacerlo? Por más que quieras, no puedes hacerlo. O incluso dejas esa adicción o conducta desde la radicalidad con esa persona y vas a otra relación u otro ámbito a hacer lo mismo. Es que todo esto es un proceso, desde luego, ¿no? Puede que no hayas visto de veras la adicción que tienes, solo que al menos la hayas empezado a ver, la puntita, ¿no? Aún no la viste con la perspectiva suficiente como para abandonarla. Iniciaste ese sendero de abandono de esa adicción. Solo eso. Iniciaste el sendero. Y ahora puedes practicar el abandono de la misma desde la práctica en esa relación o en otra relación. ¿Y esto es un error? Bueno, pues honestamente para mí no lo es. Es el mismo proceso de vida. Pues bien, me di cuenta desde esta perspectiva que las adicciones y las conductas adictivas, si las empujamos o las bloqueamos, siguen ahí, no se van y reaparecen tarde o temprano, hasta que son verdaderamente desintegradas desde dentro. Y no encuentro posible que mentalmente
puedan ser liberadas, sino que lo que concibo es que hay un proceso integral, mente, emoción, cuerpo y energía. Y esto lo siento así para cualquier tipo de mecanismo neurótico que constituyan adicción conductual, emocional, mental, que integramos desde la infancia e incluso que son transgeneracionales. Es decir, que la integramos en nuestras células nada más ser creados. Por lo que esa aspiración de resolución inminente por la simple observación que un día lograste ante una adicción, pues mira, yo la verdad es que no creo que lleve a la desaparición de las mismas. No, yo creo que la simple observación es un darse cuenta. Solo eso. Yo esto lo siento y lo vivo así, que requiere de un darse cuenta profundo en el que directamente y sin esfuerzo, solo con la voluntad, un día te das cuenta de algo a unos niveles nunca vistos antes. Y ¡puf! Eliges ya no hacerlo. La dinámica te dejó, o al menos en ese aspecto de tu vida. Lo opuesto a esto, que describo en esta perspectiva, es la teorización y justificación de nuestro trauma. Hasta tal grado que ya vivimos apegados a ese trauma y justificando es que somos así por esto, por aquello, porque nos hemos empapado de nuestro transgeneracional y de nuestros traumas. Nos los hemos empollado. Entonces se dan situaciones tales como este tipo de ejemplos, ¿no? Es que yo soy distante emocional porque... Es que yo soy infiel porque mi transgeneracional, porque todos los hombres y las mujeres de mi familia... Y así un largo etcétera. ¿Y estoy metiéndome en terreno fangoso? Pues honestamente creo que no. Simplemente yo observé la vida, me observé mi proceso y doy mi opinión, que no es más que otra cualquiera, acerca de las perspectivas que he podido vivir en mis carnes, sobre qué es la actitud en los procesos de liberación personal, ¿no? Y yo me creo que estoy hablando solo de agentes externos y de personas agentes externos a mí. Pues tampoco, porque yo también estoy hablando de mí y de las distintas actitudes que tuve conmigo misma en las distintas situaciones de mi proceso. Yo también tuve muchos momentos en los que me enganché en las explicaciones y en las justificaciones y otras veces en que preferí empujar la neurosis y la adicción para que desapareciera de mi vida y de mis situaciones. Y en medio, un montón de formas combinadas tendentes a uno y otro polo. Y esto es el proceso, hasta que logramos la liberación. Y con esto que describo, yo hablo de la liberación de las adicciones, toxicidades, en todo tipo de espacios. En relaciones, en conductas, en dinámicas de pensamiento, en adicciones como el tabaco, actitudes, etc. Muchas de estas adicciones, toxicidades, abandonadas desde la mente y el esfuerzo, volvieron a mi vida para enseñarme que aunque el avance había sido muy grande, no había sido integrado ese aprendizaje a un nivel más profundo. Por lo que ni hubo un fracaso, ni hubo un retraso, ni hubo un retroceso en el proceso. Solo era una profundización mayor en ese aspecto a sanar, o mejor dicho, una profundización en ese aspecto de mi persona que en esta vida decidí que no quería mantener más en ese estado. Así que, con esto que me digo y que te digo, me doy la total libertad y legitimación de querer empujar o de querer apegarme a las justificaciones. Y ahora lo voy a hacer de forma elegida, porque este es mi proceso. Y a la vez, con conciencia de que las mismas son elecciones mentales y que la verdad y la libertad solo emerge de algo que crece o se desvanece
mucho más allá de esa pequeña mente. Emerge de un proceso profundo de conciencia. Y la conciencia es la mente en mayúscula que sabe. Este artículo que acabo de leer lo escribí el 12 de noviembre de 2015. Por aquel entonces yo me formaba como terapeuta gestal y ya llevaba mucho tiempo en procesos de acompañamiento con una guía espiritual. Había hecho muchísimos procesos de terapias transpersonales y yo me veía en el proceso realizando toda esta dinámica de despertar de conciencia. Fueron muchos procesos, pues yo tenía muchísimas temáticas y tenía muchos ámbitos de mi vida activos necesitados de desarrollo de conciencia y de liberación. Es decir, como se explica en este texto, muchas toxicidades y adicciones que liberar. Y lo que más me enseñó, como te explico en este artículo, pues fue precisamente que no es lo mismo ese darse cuenta profundo, que realmente se denomina en terapia insight, que un darse cuenta. Tú puedes dar cuenta de que estás repitiendo todos los días una conducta. Tú te estás dando cuenta de que estás fumando mucho hoy o esta semana. Te estás dando cuenta de que no respiras. Pero eso es un darse cuenta simple. Es una observación, una mera observación. Pero ese darse cuenta profundo, que es lo mismo que decir insight, es darte cuenta de algo que va mucho más allá de los ojos o de los sentidos. Es una reflexión que te da una pista de que hay algo que no estás haciendo desde la conciencia, que no te está haciendo nada de bien y que de hecho desearías que eso no estuviera sucediendo. Es un proceso mucho más profundo, que cala como si te viniera desde el pleno centro del estómago, del pleno centro del plexo solar o del pleno centro de tu pecho. E incluso hay veces que es una observación, un darte cuenta de ese insight, ¿no? Te das cuenta desde un lugar que dices, estoy como si estuviera en una montaña, acabo de verlo todo, me acabo de dar cuenta de la locura que estoy cometiendo en esta situación o de lo injusta o lo poco respetuosa que estoy siendo conmigo misma en esta situación. ¿Para qué vivo esto? Yo no quiero vivir esto. Y necesitamos llegar a ese punto. Pero para llegar a ese punto es ir pelando la cebolla desde fuera hacia adentro. Este proceso es lo que necesitamos en las relaciones. Por eso, primero lo que necesitamos es conocer, pues, básicamente temáticas como el respeto, educativas, generales de relaciones, comprender las dinámicas, comprender los funcionamientos, los paradigmas que nos van limitando o que nos someten. Cuando nosotros vamos poco a poco aprendiendo desde este orden, desde fuera, vamos pudiendo comprender desde los simples darnos cuenta en la observación de lo que nosotros estamos teniendo en nuestras relaciones. Pero eso no nos va a hacer abandonar una conducta. El proceso que realizamos, como explico en este texto y te acabo de explicar ahora mismo, requiere de muchos pasitos poco a poco. Por eso yo lo divido en 6 fases en el sistema de la pirámide. Porque esto no trata de que nos vayamos directamente ya a trabajar el inconsciente. No, es que esto hay que ir al inconsciente porque esto es un patrón inconsciente. Eso es una locura. Eso yo ya lo hice durante 12 años. Te digo que no funciona. Primero hay que observar lo consciente. Después, poco a poco, vas a ir comprendiendo los procesos psicoemocionales que van anclando esa adicción y esa toxicidad propia. Y eso es lo que yo denomino el trabajo del subconsciente. ¿Por qué? Porque a nivel conversacional tú lo puedes ir expresando en tu terapia, con tu amigo, con tu amiga.
y tú vas pudiéndote dar cuenta de qué va pasando en tu proceso. Y una vez que ya tienes anclado estos dos elementos, el consciente y el subconsciente, ahora sí, toca viajar hacia el inconsciente. Un proceso que va muchísimo más allá de la simple observación o el simple procesamiento psicoemocional. Ahora sí es cuando puedes hacer lo que se denomina en terapia el trabajo de sombra. Como estaba de moda por aquel entonces, en el 2015 y mucho antes, todos estos procesos de vamos a trabajar la sombra, vamos a trabajar el inconsciente, pues yo me metía en todos los vorágines, en todos los teatros, en todas las ferias, vámonos que ya allí voy. ¿Qué hay que hacer? ¿Trabajar? Venga, ¿no? Como se dice, aguantar cubata que voy. Yo lo hacía. Si tú me dices que yo lo voy a lograr mediante ese proceso, yo lo voy a hacer. Pero ya muy pronto empecé a vislumbrar que algo pasaba. Que eso no era de ir a meter mano directamente en el inconsciente. Y estoy hablando del 2015. Estamos en 2024. 9 años después. En ocasiones, hay veces muy punteras en las cuales de la noche a la mañana pareciera que tú haces una observación y directamente aquello se desbarata. No sé, es que no hay ni previo insight ni nada, directamente te cae como todo el peso de la verdad en la observación y lo sueltas. ¿Por qué? Porque en esos casos lo que ha ido sucediendo es que los darse cuenta cada vez más profundo y el insight ha sido totalmente inconsciente y tú has llegado a ese punto, a ese toparte con esa decisión de una forma inconsciente y te crees que solo ha sido la decisión de una forma involuntaria, como organísmica se dice, ¿no? En terapia. Pero la mayor parte de las situaciones que vamos evolucionando, saliendo de las toxicidades y las adicciones que tenemos a nivel conductual, mental, emocional y tal, son procesos de liberaciones con muchísima responsabilidad. Hay gente que no le gusta la palabra trabajar. Pues mira, si yo no llamo trabajo personal a todo lo que hay que hacer y todo lo que nos vemos obligados a hacer muchas veces para poder salir de este tipo de conductas tan dañinas para nosotros, que requieren de ese esfuerzo, porque requieren de un punto de esfuerzo y de voluntad. Si yo eso no lo tengo que llamar trabajo, apaga y vámonos. Porque yo no lo estoy haciendo desde estoy aquí disfrutando lo más grande, yo hasta estoy fluyendo, no, yo no estoy fluyendo. Yo me tengo que sentar y tengo que hablar con un profesional o tengo que hablar conmigo misma y escribir y conectar con mi dolor. Y eso es un trabajo. Que además no te pagan, claro. Lo que tú recibes como salario es tu bienestar, es tu salud mental, es tu evolución en la vida, es tu paz. Y ese es como te paga la vida tu trabajo. Cuando nosotros hacemos todo este profundo proceso de transformación alquímica interna, que yo le llamo trabajo personal, vas a ir ahondando poco a poco en esa evolución, porque es esa responsabilidad la que te va acercando al bienestar. Y llega un día en el que llega ese insight y dices, pues ya está, se acabó. Me despido. Y hasta aquí fue, yo ya he aprendido mi lección. Gracias, maestro, ya sea un elemento materia, una persona, una situación de vida. Y dices, ya está, hasta aquí. Aprendí y adiós. Y así vamos a estar a lo largo de toda la vida aprendiendo. Una cosa es el proceso de sanación que hacemos en las 6 fases del sistema de la pirámide y otra cosa es que la vida es para aprender porque hemos venido a aprender a ser lo más plenos posible y eso requiere también de mucha construcción desde la deconstrucción de lo insano, ¿no? Y hábitos que realmente pues poco a poco se pueden convertir en más salubridad para la vida. Para darte un poco de perspectiva en la aplicación práctica, yo tenía una adicción que era el tabaco, la dejé en 2019 definitivamente y desde muy jovencita, yo empecé muy jovencita a fumar. Y era por moda, por adaptarme, por copiar a mis hermanas. Yo soy la pequeña, entonces bueno, pues un poco pues hacemos este tipo de imitaciones, ¿no? Y de mimetizaciones en la adolescencia por buscar nuestra identidad.
Así que desde entonces a mí me enfadaba muchísimo dañarme a mí misma. Yo es que tenía enfado, tenía muchos constantes enfados conmigo misma de decirme, ¿por qué me daño de esta manera? ¿Por qué? Entonces tenía procesos en los que fumaba, dejaba de fumar a lo mejor 1 año, 2 años, 2 años y medio, 3 años incluso, y volvía a caer. Y así yo lo iba viviendo, pues mi adicción la viví pues más de 20 años. Y cuando llegué al 2019 me di cuenta de que esta adicción era lo que me estaba uniendo a una pareja, porque ya nosotros estábamos completamente separados en compatibilidad. Y al darme cuenta de este proceso fue que elegí a un profesional. Yo no me va a pagar publicidad por esto, se llama Luis Navarro. Entonces este señor hacía un reto de 7 días, hacía una serie de explicaciones teóricas sobre el tabaco, sobre los procesamientos químicos del tabaco. No sé qué es lo que hacía, porque él trabajaba con la hipnosis, trabajaba con la PNL, etcétera, etcétera. En esos vídeos era una explicación muy simple y me hizo una rápida comprensión. Yo al 6.º día dejé de fumar. Hacía unas prácticas también, evidentemente, acompañándola y todo esto. Y yo nunca más he vuelto a fumar. Nunca más. Nunca he tenido recaída. ¿Y por qué? ¿Cómo fue posible? Primero porque me hizo comprender a nivel cognitivo-emocional los procesamientos de mi adicción. Pero es que después yo hice un curso con él de 2 meses de aprender a respirar mi emoción. Cosa que yo jamás en mis terapias había aprendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre que volvía a fumar era porque tenía un proceso de ansiedad social, o tenía un estado depresivo que se activaba. Es decir, que yo había asociado el tabaco al calmante para mi gestión emocional. Cuando yo tuve ese insight en ese proceso, a lo largo de toda la terapia, durante muchos años, al llegar a trabajar con este señor, el abandono de esta adicción, yo comprendí que lo que necesitaba era el acompañamiento emocional, como nunca en otras terapias antes, durante 12 años, me habían acompañado. Y este hombre tenía un ejercicio muy simple, que ahora mismo está muy extendido. Y es, ¿qué es lo que te está pasando? Tengo tristeza. ¿Dónde tienes la tristeza? Además era muy recto, era muy disciplinado, era como muy directivo a la hora de trabajar. ¿Qué te está pasando? Esto. ¿Qué es lo que te ha llegado a psicoemocionalmente? Pues este recuerdo, me ha pasado esto, empiezo a llorar. Vale, ¿dónde lo sientes? Cierra los ojos. ¿Dónde lo sientes? En el pecho. Respíralo. Y ahora era acompañar a deshacerse ese nudo emocional energético en el pecho. Y simplemente era... Y lo respiras y lo sueltas. Y lo sientes, ubicas visualmente así como... O bien, si eres más visceral, lo ubicas físicamente y simplemente observas la sensación corporal. Entonces respiraba y soltaba y aliviaba la tensión con respiraciones concentradas, como el mindfulness, como el take up deep breath. Bueno, pues hay muchísimos ejercicios hoy día propuestos, lo mismo que se hace en yoga, que es la respiración pues directamente desde la nariz, en todo lo que es la tensión que se va produciendo a lo largo del ejercicio. Es decir, la respiración era la clave, lo sabía, para la liberación emocional y en consecuencia para el soltar la adicción a ese acto que yo hacía, que era fumar. Yo fue dejar el tabaco un día y a los 2 días había dejado mi relación, porque tenía muy claro que es que yo lo que estaba era conectando una adicción con otra. Y estos son los procesos de insight. Yo por años había estado con el darme cuenta de la asociación de lo emocional con el tabaco. Yo lo sabía, pero es que volvía y recaía porque no tomaba las soluciones necesarias. Entonces, poco a poco yo iba guiándome hacia una verdadera solución, a una verdadera liberación de todo esto desde un insight profundo. Y me encaminé y lo logré. Pues lo mismo sucede con las relaciones insanas. Durante una relación insana tú empiezas a darte cuenta de que no estás bien, de que no está la dinámica siendo positiva para ti. Empiezas a compartirlo con alguien o simplemente en tu silencio lo vas observando.
vas comenzando a darte cuenta de que incrementas en ansiedad social a lo mejor junto a esta persona, o incrementas en estados depresivos o en tristeza, o que tienes estados de mucho enfado con la persona con la que vives, y empiezas a darte cuenta de que tú estable y en paz no estás. Y eso va generando un proceso. Cuanto antes lo acojas y vas a terapia y vas a observar tu proceso desde el inicio para ir haciéndote responsable de todo lo que estás viviendo y darte cuenta poco a poco de una forma más profunda cada vez, consciente, subconsciente, finalmente podrás comprender cuáles son tus patrones, tus toxicidades que te llevan a estar en una relación que realmente paz, lo que se dice paz, no te da. Y la paz es plenitud. Así que pues esto es lo que se va realizando en los procesos de desarrollo de conciencia. El grupo que explicaba en el podcast compatibilidades e incompatibilidades en las relaciones, nos encontramos cuando hacemos estos procesos de este modo, ¿no? Con responsabilidad, pues esos procesos de desarrollo de la conciencia en el que vas dándote cuenta de tus dinámicas en esos 3 niveles poco a poco, y muchas veces las relaciones en este espacio se acaban porque tienen su función, que es ayudarte a evolucionar en la vida y finalmente poder llegar a un estado de conciencia de sanación y de salud, que es la plenitud. Así que bueno, hasta aquí la profunda e intensa reflexión del día. Espero que te haya ayudado a comprender cómo realizar todos los procesos, que te ayude a quitar esa frustración de no poder salir inmediatamente de tus adicciones, cualquiera que sea, y puedas comprender que todo es un proceso evolutivo en la vida, que todo tiene unas fases, unas secciones y unas fórmulas de trabajarse, y que no podemos exigir directamente liberarnos porque toquemos el inconsciente, que requiere de mucho más respeto, paciencia y disciplina y consecución de el objetivo de abandonar esa adicción o toxicidad por la responsabilidad, desde la conciencia y la responsabilidad, sin empujar y sin querer hacerlo desde la mente. Te deseo un buen camino en la liberación de tus toxicidades. Buen viaje, caminante hacia tu plenitud. Para escuchar nuevos podcasts, suscríbete y estarás al día de las nuevas publicaciones, y compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro granito de arena al bienestar individual, el bienestar social. Puedes encontrarnos en lapiramideDeLaPlenitud.com para conocer nuestros servicios, así como puedes acceder a la escuela en lapiramideDeLaPlenitud.es. En estos enlaces dispones de libros, de cursos, de guías de descarga gratuitas y mucho más. Camino hacia la plenitud. Gracias por elegirnos.